Hola, este es el Dr. Todd Grande. Hoy analizaré el caso de los asesinatos del culto sisiano. Primero, examinaré el contexto de este caso, pasaré a la cronología de los crímenes, luego ofreceré mi análisis. Antes de comenzar con esto, quiero hablar un minuto sobre los pronombres preferidos. Este caso involucra a un supuesto culto que estaba muy involucrado en la ideología transgénero. La mayoría de los participantes eran transgénero y usaban pronombres que son diferentes a los que usa la policía al referirse a ellos. Esto ha indignado, con los medios acusando a la policía de usar el nombre muerto y de identificar erróneamente el género. Los policías se basaban en los nombres legales y el sexo biológico. Este caso es extremadamente enrevesado. Es difícil de entender incluso antes de agregar pronombres preferidos a la mezcla. Para hacer esta historia más fácil de entender, simplemente voy a usar los pronombres que corresponden con el género típico asociado con los nombres de pila de los individuos. Entonces, un nombre de pila masculino sería él, le, un nombre de pila femenino sería ella, la. Si esto coincide con los pronombres preferidos del individuo, genial. Si no es así, bueno, así es como es. Esto no es una declaración política. Esto se hace solo por practicidad. Normalmente uso pronombres preferidos para aquellos involucrados en la ideología transgénero porque creo que es cortés, pero eso no tendría mucho sentido en esta historia. Solo lo haría mucho más confuso. Dicho esto, comencemos con el contexto. Jack Amadeus Lazoda nació en 1991 y vivió en el estado de Alaska. Su padre era investigador de IA en la Universidad de Alaska, Fairbanks. Jack obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Computación de la misma universidad. Luego pasó a hacer una pasantía con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. En algún momento, Jack se interesó en la ideología transgénero. Se mudó al área de la Bahía de San Francisco en 2016 y trabajó en tecnología. El mismo año, Jack conoció a una persona de ideas afines llamada Gwen Danielson. El 5 de julio de 2017, Jack, Gwen y otra persona compraron un remolcador de 94 pies en Ketchikan, Alaska, y reclutaron a una tripulación para hacer un viaje a California. Muchos de estos miembros de la tripulación compartían el sistema de creencias de Jack. Se podría argumentar que eran sus seguidores. El 8 de julio, el remolcador llegó al puerto de Pillar Point, en Half Moon Bay, California. La idea era que Jack y sus seguidores vivieran de manera asequible a bordo de este remolcador que se construyó en 1945 y estaba en mal estado. Como se esperaba, el plan maestro de Jack no funcionó bien. El remolcador derramó aceite en el puerto y los 3 propietarios fueron demandados por el gobierno. La Guardia Costera proclamó que el barco era una amenaza inminente para la salud pública. En respuesta, Jack y sus seguidores empezaron a vivir en furgonetas. En el estacionamiento del puerto, el grupo conoció a un hombre llamado Curtis Lind. Él también tenía un barco en el puerto. Finalmente, Curtis lo vendió y se mudó a un patio de remolques en la calle Lemon, en Vallejo. Esto está a 54 millas al norte del puerto. Alrededor de 6 a 8 miembros del grupo, incluyendo a Jack y Gwen, alquilaron 2 RVs en su patio de remolques, así como la opción de estacionar 6 camiones. Curtis les estaba cobrando $2,000 al mes. El grupo abandonó el remolcador de 345 toneladas en el puerto. Las autoridades retiraron los líquidos peligrosos del barco y fue encadenado a un bloque de concreto de 3,000 libras en 14 pies de agua. El barco empezó a hundirse poco después. Los gerentes del distrito del puerto estiman que costará $2 millones remover la embarcación del puerto. Jack comenzó a refinar su sistema de creencias y se transformó en un supuesto líder de culto usando el nombre Cis. Sus seguidores son referidos como Cisianos. Parecía estar inspirado por la escena racionalista en Berkeley. Jack comenzó a publicar contenido filosófico extraño en un blog. Por ejemplo, tenía esta teoría de que los hemisferios del cerebro pueden contener géneros y valores separados, que a menudo desean matar al otro. Creía que alcanzar la paz entre los hemisferios era un proceso complicado de reconstrucción repetida de marcos de teoría de juegos y de decisión. En 2018, Jack se unió a un programa de aprendizaje dirigido por el Instituto de Investigación de Inteligencia de Máquina y el Centro para la Racionalidad Aplicada.
Finalmente, manipuló a algunos de los miembros para que se unieran a él como sicianos en su propia escisión del movimiento racionalista. Ahora pasando a la línea de tiempo de los crímenes. El 19 de noviembre de 2019, el Centro para la Racionalidad Aplicada organizó un retiro en una propiedad de 200 acres llamada el Campamento de los Bosques de Westminster. Esto está a 17 millas al oeste de Santa Rosa, California. Jack y 3 de sus seguidores, Gwen Danielson, Alexander Latham y Emma Burhanian, llegaron al retiro. Bloquearon las salidas y acusaron al grupo que organizaba el retiro de traicionarlos. La policía fue llamada y arrestó a Jack y a sus seguidores. Fueron acusados de conspiración, obstrucción a un oficial y uso de máscara para un propósito ilegal. La policía dijo que los 4 presuntos delincuentes no hablarían de manera coherente ni cooperarían. A medida que el caso avanzaba a través del sistema legal, el grupo tuvo problemas para encontrar abogados porque solo querían veganos. El 15 de noviembre de 2021, aproximadamente 2 años después del incidente, los 4 presuntos defensores presentaron una demanda federal contra Westminster Woods, la policía y otros, haciendo numerosas reclamaciones. Por ejemplo, supuestamente se burlaron de ellos por ser transgénero, fueron heridos y arrestados injustamente. Más tarde, la demanda fue desestimada cuando los demandantes dejaron de presentarse a las audiencias. 9 meses después, ocurrió un desarrollo curioso en esta historia. El 19 de agosto de 2022, la Guardia Costera en la Bahía de San Francisco respondió a un informe de que Jack cayó de un barco. Emma y la hermana de Jack informaron que Jack cayó al agua alrededor de las 11 p.m., mientras trabajaba en un motor. La Guardia Costera no pudo localizar a Jack. Unas semanas después, aunque no había certificado de defunción, se publicó un obituario en un periódico de Fairbanks, Alaska, indicando que Jack había muerto en el incidente con el bote. De hecho, Jack seguía vivo. Más tarde, supuestamente Gwen también fingió su muerte. Unos meses después de esto, la historia vuelve a Vallejo, California. El 13 de noviembre de 2022, la policía fue llamada a la propiedad de Curtis Lynn, quien alquilaba espacio en su patio de remolques a los Sicians. Indicó que Emma, Alexander y una persona llamada Suri Deo lo atacaron. Emma y Suri lo apuñalaron con cuchillos. Alexander usó una espada samurái para apuñalar a Curtis en el pecho. Durante el ataque, Curtis perdió un ojo. Curtis logró sacar un arma de fuego y disparó a Emma y Alexander. Emma no sobrevivió. Alexander resultó herido. Alexander y Suri fueron arrestados y acusados de intento de asesinato en relación con el ataque a Curtis y asesinato en relación con la muerte de Emma. La policía afirma que Alexander y Suri causaron la muerte de Emma. Atacaron a Curtis, y Curtis se estaba defendiendo cuando mató a Emma. En algún momento durante o después del ataque a Curtis, Jack estaba en la propiedad. Fue llevado a una estación de policía sin ser acusado de un delito. La policía dijo que fingió una emergencia médica y fue llevado a un hospital. Ni siquiera 2 meses después, otro delito grave estaría relacionado con la secta Sician. El 2 de enero de 2023, un hombre de 72 años, llamado Richard Sacco, y su esposa Rita, de 69 años, fueron encontrados asesinados en Chester Heights, Pensilvania. Esto ocurre en el condado de Delaware, Pensilvania, que colinda con el estado de Delaware. La policía determinó que Richard y Rita habían sido disparados en la cabeza el 31 de diciembre de 2022, víspera de Año Nuevo. Mientras buscaban a su hija Michelle en una habitación de hotel cerca del Aeropuerto Internacional de Filadelfia, la policía encontró a Jack LaSota. Pretendió que estaba muerto. Hasta en su foto policial, Jack sostuvo la farsa. Los oficiales debieron sujetarlo para fotografiarlo. Jack fue acusado de obstrucción y conducta desordenada, ambos delitos menores. Fue liberado bajo fianza en junio de 2023. Se emitió una orden de arresto tras dejar de presentarse para las comparecencias en la corte. Ahora volviendo a Curtis Lind, él permitió que los Sicians se quedaran en su patio de remolques. Fue presuntamente atacado por 3 miembros y mató a uno en defensa propia. Más de 2 años después de este ataque, Curtis Lind fue atacado de nuevo en la misma propiedad. El 17 de enero de 2025 fue apuñalado y degollado. No sobrevivió. Curtis estaba programado para testificar contra los 2 presuntos atacantes restantes en abril de 2025.
Los testigos dijeron que el asesino era un hombre con cabello largo negro y vestido completamente de negro. Ahora nos movemos al otro lado del país. 3 días después de que Curtis Lynn fue asesinado, ocurrió otro homicidio en el estado de Vermont. El 20 de enero de 2025, una mujer llamada Teresa Youngblood y un hombre llamado Felix Buchholz conducían un Toyota Prius azul del año 2015 en Coventry. Ambos individuos tenían vínculos con el líder de los Sisian, Jack LaSota. Teresa y Felix estaban siendo seguidos por la policía después de que un empleado del hotel hiciera un informe. El empleado dijo que la pareja llevaba ropa táctica de color negro y Teresa llevaba una pistola y una funda. Más tarde, la policía vio a Felix envolviendo teléfonos móviles en papel de aluminio. La policía realizó una parada de tráfico para verificar el estatus migratorio. Felix era de Alemania. Durante la parada, Teresa abrió fuego y Felix alcanzó una pistola. Al menos un agente fronterizo respondió al fuego. Felix y el agente fronterizo David Millan fueron asesinados. Teresa resultó herida. Fue arrestada y acusada de uso intencional de un arma mortal mientras asaltaba o interfería violentamente con la aplicación de la ley federal, y uso o descarga de un arma de fuego durante y en relación con un asalto con un arma mortal. Resulta que tanto Teresa como Felix llevaban armas de fuego, las cuales habían sido compradas por Michelle Sacco. Nuevamente, los padres de Michelle fueron misteriosamente asesinados en Pensilvania en la víspera de Año Nuevo del 2022. Tras el asesinato del agente fronterizo, Michelle fue considerada una persona de interés en la muerte de sus padres. Volviendo al otro lado del país, el 24 de enero de 2025, 4 días después del tiroteo en Vermont, la policía arrestó a un hombre llamado Maximiliano Snyder por asesinar a Curtis Lind en California. Maximiliano había pedido una licencia de matrimonio solo unos meses antes. Su futura esposa era Teresa Youngblood, la mujer arrestada por matar al agente fronterizo en Vermont. Al momento de hacer este video se desconoce el paradero de Jack. La policía tampoco sabe dónde está Michelle. Ahora pasemos a mi análisis. Aquí le comparto mis observaciones sobre algunos aspectos destacados del caso. Artículo número 1. Como mencioné en el video, este caso es extremadamente complejo. Una forma de resumirlo sería esta. El líder de culto transgénero Jack LaSota está conectado de alguna manera a cada uno de los delitos principales en esta historia, pero no enfrenta cargos por ninguno de esos incidentes. De nuevo, solo enfrenta cargos por delitos menores después de ser encontrado en ese hotel de Pensilvania fingiendo estar muerto. En segundo lugar, Maximilian Snyder, acusado del asesinato de Curtis Lind, publicó un manifiesto. Su misión es terminar con el consumo humano de animales. Se refirió a los animales como sus pequeños hermanos y hermanas e insinuó que salvarlos era crítico para el mundo. No parece tener ninguna lealtad particular hacia los sisianos. En mi opinión, Maximiliano probablemente asesinó a Curtis y lo hizo para evitar que testificara contra Alejandro Isuri. Pero por supuesto, Maximiliano mantiene la presunción de inocencia. Punto número 3. Alejandro aún enfrenta cargos por causar la muerte de Emma y por atacar a Curtis. Ha tenido una experiencia desagradable navegando por el sistema legal. En un momento, Alejandro luchó con los alguaciles y gritó, cito, «Este es un juicio espectáculo diseñado para el genocidio de las personas transgénero». Fin de la cita. Punto número 4. Jack tenía una filosofía inusual para su culto sisiano, que se centraba en los hemisferios cerebrales y la privación del sueño. También temía que la inteligencia artificial destruyera toda la vida humana en el planeta Tierra. Su blog incluía artículos con títulos como Mi viaje al lado oscuro, vampiros y más inmortalidad, golpeando al mal, autosecuestro e ingeniería y hackeando tu mente. Jack alentó a sus seguidores a, cito, rechazar la moralidad. Nunca hacer lo correcto porque es lo correcto. Nunca siquiera pensar ese concepto o hacer esa pregunta a menos que sea para modelar lo que otros pensarán. Fin de la cita. Otra parte clave de la filosofía de Jack involucraba la superioridad de las personas transgénero. Tanto Jack como Gwen creían que las mujeres transgénero eran intrínsecamente dotadas. Jack estaba fascinado con Star Wars. A veces se ponía una túnica negra como un señor Sith de las películas de Star Wars. Cuando vivía cerca del puerto, los empleados lo llamaban Jedi Jack.
Artículo número 5. ¿Qué creo que pasó en este caso? Esto es solo una teoría, mi opinión. Jack LaSoda desarrolló y adoptó una filosofía inusual y logró que otras personas se interesaran. Atrajo a personas a su culto que eran similares a él. Ya tenían creencias extremas. No está claro si Jack realmente era un líder de culto en el sentido de enseñar o manipular a sus seguidores. Más bien, los motivó a actuar según sus creencias. Jack desbloqueó su comportamiento antisocial interno y proporcionó a sus seguidores una excusa para actuar según su propensión al caos. Logró esto sin ser especialmente carismático. Por ejemplo, sus tácticas incluían simular su propia muerte y hacerse el muerto al ser arrestado. Para la mayoría de los líderes de culto, estar vivo es crucial para su misticismo, pero no para Jack. Estaba bien con moverse sigilosamente. Las personas que Jack atraía ya tenían posiciones extremas antes de conocerlo. Sin embargo, muchos de ellos estaban en camino al éxito antes de convertirse en sisianos. Por ejemplo, Teresa estudió ciencias de la computación e ingeniería de software. Maximiliano estudió informática y filosofía. Y Félix trabajó en la ciudad de Nueva York ganando más de $500,000 al año. Algunos de los seguidores de Jack renunciaron a mucho para embarcarse en una aventura antisocial. Supongo que la lección en este caso es que cuando alguien adopta un sistema de creencias extremo, no se necesita mucho para motivarlos para tomar acciones extremas. Incluso si Jack calificaba como líder de una secta, ciertamente no era uno sofisticado. Sus seguidores no necesitaban mucho empuje para viajar completamente al límite. Esos son mis pensamientos sobre los asesinatos de la secta ciciana. Muchas gracias por ver. Hablaré contigo pronto. Un elemento perturbador que ha surgido de este caso es la reacción de los medios. Este caso involucró 4 asesinatos. Es bastante serio. A pesar de esto, los medios parecen obsesionados con quejarse sobre el uso de nombres muertos y los pronombres preferidos. Entonces están diciendo que las personas han sido mal identificadas por su género, y esto es realmente casi lo peor que podría suceder en toda la sociedad. Entiendo que argumenten que todos deberían poder promover sus creencias políticas, pero parece que los medios convencionales simplemente están verbalizando cada pensamiento que les llega. No saben cómo leer la sala. A veces una historia es tan desgarradora y terrible, está bien no promover una posición política por unos minutos. Parece una distracción que solo alienará a los posibles seguidores. La gente no desea oír sobre muertes y conflictos de género durante los funerales de sus seres queridos. Este tipo de táctica representa una prioridad mal ubicada que desvía la atención de temas clave como la justicia para las víctimas y la prevención de más dolor y sufrimiento. Cuando la gente habla de cómo los medios están desconectados de lo que la gente normal cree, este es un gran ejemplo.